El cine es el ojo de la representación visual del mundo dada por el ojo humano, proponiendo su propia visión en este ejemplo con Stanley Kubrick en su película El Resplandor. Podemos apreciar el montaje de la escena que se trata de un alterno. Este en sus comienzos fue popularizado y utilizado dramáticamente por David Ward Griffin. Durante su vida, Griffith participó en más de 500 películas, de las cuales todas fueron sonoras, pasando por roles tales como director, editor, actor, guionista y productor. Griffith nació en 1875 en Kentucky, Estados Unidos, 10 años después de la Guerra de Secesión, por lo cual su obra se vio influenciada por los ideales de su padre, Jacob, ex coronel de la Confederación. Reunió y sistematizó múltiples reglas cinematográficas existentes. Otorgó un nuevo valor dramático estableciendo el modo de representación institucional. Es una serie de convenciones que otorgan coherencia, causalidad lineal, realismo, continuidad a los relatos audiovisuales. Cree que cuenta sus historias con la intención de entretener al espectador, transformando Él logró darle un ritmo a sus historias mediante lo que hoy conocemos como montaje. Una de sus obras más populares es El nacimiento de una nación, dirigido por él mismo en 1915. Es el primer gran éxito de la cinematografía del primer largometraje de los Estados Unidos. Dura 190 minutos a 16 fotogramas por segundo. También contó con un presupuesto de $100.000 y recaudó entre 50 y 100 millones de dólares. Este tenía una narrativa del estilo del cine moderno, motivo por el cual muchos le atribuyen a Griffith el título del padre del cine moderno. I suppose it began when I was a child. I used to get under the table and listen to my father and his friends talk about the battles they'd been through and their struggles. Those things impress you deeply. And I thought I'd get into the verse. You know, and you've heard your father tell about fighting day after day, night after night, and having nothing to eat but parched corn. Hoy en día nos es imposible ignorar el racismo que plantea en su época, de modo que provocó reacciones controversiales porque por un lado era fuertemente racista, pero por otro significó un paso hacia adelante en el mundo del cine. La controversia ayudó a su popularización en el nacimiento de una nación. Debe valorarse por sus logros. Ese es el espejo de otra época, en el año de su lanzamiento. La película había logrado impulsar un automático resurgimiento del Ku Klux Klan, debido a su forma de glorificar y mitigar el primer clan ser prohibido, eliminado y erradicado 40 años antes de su estreno. Este hecho nos muestra la increíble influencia que poseía el cine como medio de comunicación, a pesar de que en su momento no era considerado como un arte, sino como un resultado de los avances tecnológicos. Los únicos productos audiovisuales duraban unos minutos, 10 minutos a lo mucho, y representaban acciones en una sola toma y eran incapaces de generar emociones y interés prolongado en el cine. Era simplemente considerado una forma de entretenimiento para las clases bajas e inmigrantes de los Estados Unidos, y encontraban diversión ligera en esas pequeñas grabaciones. Esto cambió con la llegada de Griffin, quien le dio profundidad dramática a sus proyectos, transformando y complejizando el medio desde el ya mencionado modo de representación primitivo a un modo de representación institucional. Fue el primero en entender cómo diferentes fragmentos del film, editados con cierto criterio, eran capaces de generar una respuesta en el espectador, recopilando recursos previamente utilizados tales como el flow artístico y el flashback, que consistían en desenfoques institucionales con fines dramáticos. Buscó generar más dramatismo y énfasis en ciertas acciones e intolerancia, un film cuyo presupuesto alcanzó los $2 millones. Funcionó como respuesta a las críticas hacia su persona, que recibió tras el lanzamiento de su anterior éxito. En este largometraje cuenta 4 historias, entrelazadas que se ubican en tiempos y espacios diferentes: la Babilonia antigua, la Pasión de Cristo, la Matanza de San Bartolomé y la América moderna. Estas historias se cuentan mediante el montaje paralelo que muestran acciones sucedidas en espacios distintos. Estas nunca se entrecruzan en la línea dramática y pueden suceder en simultáneo
o la mente del espectador asociaba ambas situaciones y creaba un vínculo simbólico y expresivo. A través de analogías y semejanzas y oposiciones, por otro lado, el montaje alterno se puede apreciar notablemente en El nacimiento de una nación en 1915. En la mayoría de las películas actuales, a diferencia del paralelo entre nuestras acciones no simultáneas que suelen resolverse en un espacio común, su objetivo es provocar la reacción del público y mantener el suspenso, esa tensión. La capacidad de generar incertidumbre en el espectador fue tan efectiva que este tipo de montaje acuñó en el nombre del salvamiento en el último instante de Griffith. Este fragmento, el teléfono, en 1909, podemos observar una familia que asaltaba por ladrones. El padre de la misma debe llegar a la casa para salvar a su familia. Antes de que los asaltantes logren dañarlos, en el último momento Griffin logró combinar muchas de las técnicas ya existentes, formar algo más atractivo y novedoso para el espectador. El lenguaje cinematográfico es un medio utilizado. Hasta la actualidad, por la mayoría de las producciones audiovisuales, estas técnicas organizadas y sistematizadas por Griffith permitieron generar un ritmo anteriormente inexistente en el cine, así cautivando la atención del público. Y contando historias desde perspectivas diferentes a las de otros directores de esa época. Sin los enormes aportes de David Ward Griffith, el cine de hoy, tal como lo conocemos, no existiría. ¿Podrías imaginar cómo te sentirías si las películas no expresaban emociones? Griffith permitió que el montaje convirtiera simples cortometrajes en enormes obras de arte extremadamente complejas, cautivantes y emocionantes. Sin el lenguaje cinematográfico que él consolidó, las películas de terror no darían miedo, las comedias no darían risa y los dramas no nos harían llorar. Sabe, en el mundo ocurren grandes cosas que no nos impresionan de inmediato. Se tarda cierto tiempo en comprender su valor. Y yo no le di valor, ningún valor, a las películas hasta después de 2 años. Hasta que empecé a trabajar para él en California. Y de repente me di cuenta de que aquel hombre con el que estaba trabajando era muy bueno y que lo que estaba haciendo era también muy bueno. Él fue el padre del cine. No fue el creador de todo, como el primer plano, pero lo desarrolló. Nos dio la gramática del cine, el montaje, el tratamiento de la personalidad ante la cámara. Y comprendió la fuerza psíquica de la lente. Olvidado por la industria que ayudó a crear Griffith, vivió sus últimos años entre Hollywood y Kentucky, acompañado de su nueva mujer, una actriz de 26 años. Tras divorciarse de esta, se refugió en la bebida. El 23 de julio de 1948 murió de una hemorragia cerebral, tras ser encontrado inconsciente en el vestíbulo de un hotel. A su funeral asistieron pocas personalidades, entre ellas su amiga y musa Lillian Gish y Chaplin, quien no dudó en calificarle como el maestro del